da mucha alegría recibirles en un estudio más. Hoy llegamos al estudio 40 de este Tratado Teológico de los Hebreos y estamos en el penúltimo capítulo. No sabemos cuántos estudios faltan, pero agradecidos mucho por su compañía. Vamos a entrar de una vez, después de este corto saludo, al estudio. Y quisiera comentar que mi tema hoy será la paz y la santidad, basado en ese versículo tan famoso que dice seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Queremos desarrollarlo, pero como siempre me gusta hacer una introducción del tema que vimos la semana pasada. Y es que venimos, este es nuestro contexto, llegamos acá del desarrollo de ser hijos de Dios. Y tenemos que ser muy puntuales en recordar siempre dos términos. El primero es la corrección, que no tiene que ver con castigo, sino tiene que ver con la correcta forma de hacer las cosas. En hebreo esto se conoce como musar y puede también entenderse también como la ética de Dios, la corrección de nuestros errores para seguir el debido proceso. El segundo concepto era el de la demostración, la tojeja. Y el hecho de que Dios nos pone a nosotros a comprobar en nuestras vidas su palabra, es decir, Él nos educa y luego nos lleva a comprobar su palabra, pero también muchas veces nosotros mismos seremos aquellas personas que seremos demostradas en función de crecer y de atravesar algunas situaciones que tal vez no sean tan agradables para nuestras emociones. Tomamos la lectura a partir del versículo 14. Hebreos 12:14. Seguid la paz de Dios con todos, es decir, persigan la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Este versículo es muy importante que lo conectemos en su contexto. Me refiero al contexto en el cual fue escrito, porque si lo tomamos fuera de él o muy literal, podríamos aterrizar en dos aspectos muy complicados. En primer lugar, el hecho de siempre estar en paz con todos, podríamos pensar que se refiere a ser tolerantes. Si esa es tu verdad y esta es como yo pienso, no tengo por qué darte testimonio de que cuando tú quebrantes la palabra del Señor o cuando yo lo haga, pues hay que buscar la paz, hay que buscar no ofender. Mucho de esto se ve en el mundo en el que vivimos. Pero como creyentes no podemos dejar de denunciar lo que no está bien, lo que no es escritural. Esa es nuestra obligación porque Dios nos ha llamado a ser testigos. Claro, después de eso tenemos que encontrar la forma correcta de tomar un paso atrás y no continuar en una intención de juicio, en una actitud de juicio a los demás, si no toman el consejo que les hemos dado, porque esto pues ya depende de Dios. Nosotros no podemos cambiar a nadie. La paz entonces ha de entenderse en el contexto que se viene hablando y desde su significado bíblico que es shalom, porque no está el autor hablando de la Pax Romana, que era la ausencia de la guerra y los convenios que tendrían que darse para llegar a dicha Pax, sino está hablando de un concepto bíblico que conoce como Shalom. En primer lugar, veremos el contexto y para ello regresamos al versículo 12 a leer. Allí dice, por lo tanto, fortalezcan las manos de los débiles y las rodillas que flaquean. Versículo 13. Y hagan sendas derechas para sus pies, para que el cojo no se descoyunte, sino que sane. La paz entonces tiene que ver en cuanto a mi relación con los demás para fortalecer a las personas que tienen actitud o acciones débiles, son débiles en su actuar, eso quiere decir manos débiles, las rodillas que flaquean, algo de eso también veíamos la semana pasada, para hacer sendas derechas con ellos, es decir, para mostrar la verdad, mostrar la palabra de Dios. Así que la paz no nos está diciendo acepta todo y quédate callado. No es como logramos la paz shalom, la paz bíblica. No está hablando de tolerancia, está hablando de mostrar la verdad, pero con la actitud correcta. O sea, desde la actitud de lo que es el shalom, el cual es un concepto que tiene que ver con integridad,
con integrarlo todo. Seguir la paz entonces es fortalecer a los débiles, pero reconocer, aprender por medio de la relación con Dios hasta dónde es que llega mi responsabilidad. Mi responsabilidad llega en hacer una denuncia y en decir, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo no está en la escritura, no está bien. Pero una vez he dicho lo que Dios me pide, no puedo quedarme siendo juez, no puedo quedarme siendo una persona que condene, quizás no tanto juez, sino alguien que condene a las personas cuando no hacen caso. No los puedo desechar de mi corazón, no los puedo sacar de mi corazón, no está hablando de eso. Por lo que podríamos entonces decir que la Shalom tiene que ver con mostrar la verdad divina, los mandamientos, pero esperar que Dios se revele a ellos, porque por algo te ha llamado a darles testimonio, y para que cuando Dios pueda revelarse, perdón, ellos puedan así hacerlo. Sin embargo, cuando no lo hagan, cuando no sigan los mandamientos de Dios, cuando no tomen la palabra que tú les has dado, pues esto está en las manos de Dios y no te toca a ti juzgar al criado ajeno, no te toca a ti ser condenar, es la palabra que quiero usar, al criado ajeno. Esta elaboración de versículos que hemos leído, encontré que tienen un eco en Isaías capítulo 35, del 1 al 4. Pero quiero manejarlo de una forma como se estudia en Israel. En Israel, para estudiar un pasaje se puede hacer una lectura ordenada, es decir, del 1 al 4, o bien se puede hacer una lectura inversa. Y cuando hacemos la lectura inversa, vamos a empezar desde la explicación para llegar al punto concreto. Y, repito, todo esto tiene que ver con paz. Así que leemos en lectura inversa Isaías 35, 4, 3, 2, 1. Acompáñeme, por favor. Dice allí, decir a los medrosos de corazón, confortaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con venganza, con pago. El Dios mismo vendrá y los salvará. Esta es una verdadera joya de promesa, porque no iba a venir nadie más a salvarnos. Y esto es lo que el autor de Hebreos ha estado tratando de compartir y de que las personas alrededor de él conecten. El verso 3 dice, confortad entonces, como resultado de la venida de él, las manos cansadas. Aquí es donde yo le decía que el apóstol o el escritor, perdón, de Hebreos se basó en Isaías 35 para los versículos que hemos leído. Dice, confortad las manos cansadas, esforzad las rodillas que titubean. Verso 2. Florecerá profusamente y también alabará y cantará con júbilo la honra del Líbano. Le será dada la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Dios, la hermosura del Dios nuestro. Se alegrará el desierto y la soledad, y el yermo se gozará y florecerá como lirio. O sea, la promesa va de cómo Dios va a hacer que esto florezca, cómo Dios va a hacer que las cosas se den. Y en medio de eso se habla de que hay que fortalecer al cansado. Y esto es lo que el escritor del Evangelio, representado por la carta de o el tratado teológico de Hebreos, está diciendo. Esto es guardar la paz. Esto es fortalecer a las personas. Haciendo un resumen, entonces, la palabra shalom se refiere a hacer nuestro trabajo de ser testigos de la verdad hacia los demás. En primer lugar, hacia otros creyentes que están en un camino como nosotros, que nos congregamos, que interactuamos, debemos de ser testigos entre los creyentes, entendiendo que el único capaz de generar una acción de cambio y de transformación es Dios mismo. Pero en segundo lugar, también al mundo que nos rodea. Por lo que el que produce el cambio es Dios. O sea, al final queremos llegarles a seguir a Dios. La paz es Dios. Y está escrito en el Evangelio, Él es nuestro shalom, Él es nuestra paz. Estábamos enemistados con Dios, ahora Él es nuestra paz. En ese contexto, el versículo 11 agrega, al presente, estoy hablando de entonces de que nuestro desempeño hacia con los demás en exponer la verdad. Al presente, dice Hebreos 12:11, ninguna instrucción, corrección parece ser causa de gozo,
no les va a causar gozo, sino de tristeza. Sin embargo, y lo leíamos en el estudio pasado, es fruto de paz a los que han sido ejercitados por medio de ella para otorgar justicia. La paz entonces es Jesús mismo y la enseñanza de Jesús puesta en nuestros corazones y nuestra intención de fortalecer al cansado, las sendas de los demás y encarrilarlos. Por eso es que la enseñanza es tan importante y por eso es que el discipulado es determinante. Entonces, todo esto para explicar nuestro primer eh, conjugación del verbo seguir, seguir la paz con todos. Pero luego dice, y es el mismo verso, dice, sigan la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ese es el segundo enunciado que queremos leer dentro de su contexto y realmente es dentro de todo el contexto bíblico. Pues si lo sacamos de él mismo, vamos a estar tentados entonces a pensar que la santidad es una idea humana. Es decir, en primer lugar, la santidad es que yo tenga un desempeño y eso me va a permitir ver al Señor. Pero eso tiene dos problemas. La santidad no puede originarse en el humano. Es una idea de Dios. Y el segundo problema es que pone el mérito en mí. Si yo soy santo, yo voy a ver a Dios. Y no es así. El Evangelio nos enseña que todo es por gracia. Por lo que no podemos verlo como un mérito. Esto contradice con todo el mensaje que ha estado diciendo la Biblia. Más aún si tenemos en cuenta que la santidad tiene que ver con una idea divina, con un desempeño divino. Entonces, como que si nosotros seguimos la santidad, es decir, seguimos a Dios, es nuestro mérito también alcanzar a Dios. Esto no puede ser visto de esa manera porque entonces cualquier persona que cumple los mandamientos a rajatablas podría decir que tiene santidad, pero no tiene, y si los cumple sin tener al Mesías en su corazón, podría decir que tiene santidad, pero la Biblia estaría siendo contradecida, porque no se puede tener santidad sin tener al Mesías. Este enunciado es bastante fuerte y queremos comprobarlo. Así que cuando hablamos de la palabra santidad, en hebreo, el idioma original de la Biblia, la palabra es Kodesh. Y casi siempre cuando se dice Kodesh, se está refiriendo a la persona misma de Dios, no tanto a una acción de Él, sino está refiriéndose a Él como persona. Es como que si dijéramos su santidad, que dicho sea de paso, los humanos, en nuestros países, se lo coloca a personas, por ejemplo, el presidente del Vaticano, sé que le dicen así, sé que hay un líder político de Nepal que también le dicen así, que está en el exilio, pero su santidad no se le puede llamar a ningún humano porque la Biblia la ha hecho una referencia de Dios. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. En Vayikra, que es Levítico 16:16, dice, y hará reconciliación por la santidad. Eso es lo que dice la Biblia. No traducen así. Traducen, creo yo, hará limpieza por el santuario, pero no está hablando del santuario. Cuando se lee correctamente la Biblia dice, hará reconciliación, aquí la palabra escapar, que es reconciliar, por la santidad. O sea, hará reconciliación hacia Dios, entre el pueblo y Dios, de las inmundicias de los hijos de Israel, es decir, las inmundicias aquí son las inhabilitaciones, la palabra tamé, de sus rebeliones, es decir, la intención humana de ir en contra de Dios, y de todos sus pecados, o sea, los errores humanos. De la misma manera lo hará en el tabernáculo del testimonio o al tabernáculo del testimonio. Es decir, ahí el segundo enunciado tiene que ver con el lugar donde lo va a hacer, el cual mora en medio de sus inhabilitaciones. Entonces, si usted lo lee convencionalmente, va a entender que están hablando de hacer una especie de limpieza en algún lugar, un lugar que lo traducen como santo. Pero la Biblia no está hablando de eso, está hablando de hacer reconciliación con la santidad. El pueblo necesitaba ser reconciliado con la santidad y la santidad es Dios. Por eso cuando hablamos de Jesús, nosotros hablamos de su santidad, el Mesías, el Rey de Israel, porque Él ha venido.
a nosotros y desde esta perspectiva nosotros sabemos que Él es la santidad. Existen otras referencias a lo largo de la Biblia que podemos ver y encontrar, pero yo quiero corregir algunas lecturas que hemos hecho mal por el desconocimiento del idioma hebreo. En primer lugar, lo invito a Zacarías 8:3. Vamos a leer esto. La Nueva Biblia de las Américas lo traduce de la siguiente forma. Así dice el Señor, volveré a Sión y en medio de Jerusalén moraré. Vea esto, Dios está hablando de regresar. El profeta se refiere a la segunda venida del Señor y dice, y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad. Aquí está correctamente. Y el monte del Señor de los ejércitos, que es un paralelismo, sigue refiriéndose a Jerusalén, monte santo. Y entonces la idea que quiera, que queda, perdón, es que el monte es el que es santo. Sin embargo, yo quiero que usted observe el versículo. La verdad tiene artículo definido. Por lo tanto, Jerusalén se llama la ciudad de la verdad. Pero el monte también tiene artículo definido. La palabra santo también tiene artículo definido. Aquí dice Har HaKodesh. Y cuando tiene artículo definido en hebreo, el segundo lo vuelve en un posesivo. Esto quiere decir el monte de la santidad. Esto no nos lo traducen así, pero es necesario. No está hablando de que el monte sea santo, sino que el monte se va a llamar el monte de su santidad, es decir, del Señor, uno de los nombres de la justicia divina. Jerusalén no es más que un monte santo. Jerusalén va a ser el monte de la santidad. Cuando él regrese, así lo va a hacer. Y está probablemente hablando de la Jerusalén celestial. Es entonces muy importante que nosotros entendamos la idea como el monte del santo o el monte de la santidad. Por lo tanto, lo que queremos empezar a decir es que en Hebreos estaría diciendo, busquen la paz y busquen la santidad, es decir, el reflejo de la obra de Dios, cómo Dios se va comportando, que es lo mismo, que es Jesús. Vamos a leerlo como realmente debería leerse, dice Zacarías 8:3. Así dice el Señor, volveré a Sión y en medio de Jerusalén moraré. Y Jerusalén se llamará, perdón, ciudad de la verdad y el monte del Señor de los ejércitos. O sea, Jerusalén se llamará también el monte del Señor de los ejércitos. O sea, monte del santo o monte de la santidad. Es lo que está diciendo. Otro versículo que también se traduce con una idea distinta es la santidad de Jerusalén. Nehemías 8:18 dice, el total de los levitas en la ciudad santa era de 284. Pero nuevamente aquí la palabra santa tiene artículo y es masculino. Entonces, realmente lo que literalmente dice ahí es, todos los levitas en la ciudad de la santidad, está hablando de Dios, eran 284. Lo que estamos tratando de decir es que la santidad no es otra cosa sino la persona de Dios. Es una referencia a Dios. Así que seguir la santidad es seguir el camino de Jesús, del Mesías. Es seguir el camino que Él ha puesto para nosotros. Si leemos un poco más adelante, vemos que el escritor de Hebreos refleja nuestra cosmovisión del monte de la santidad, ciudad de la santidad. Lo vamos a leer como una referencia únicamente. El versículo 18 para que tenga contexto y el 22 para probar el punto. El 18 dice, ustedes no se han acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino. Está haciendo una referencia al monte Sinaí y cuando fueron entregadas la entrega de la Torá. Y luego después de algunas palabras, el versículo 22 dice, ustedes en cambio han sido acercados al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo. No de ahí, no es la ciudad santa, es la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial y a miradas, perdón, de ángeles. Por lo tanto, la santidad no es un trabajo de meritocracia. La escritura en el Evangelio no se cansa de enseñarnos
quién es un creyente y que este creyente ha de perseguir entonces a Dios en su desempeño, en en sus competencias, en sus habilidades para nosotros. Pero reevaluemos quién es un creyente según el Evangelio y para ello tomamos de base ese capítulo tan importante para el gentil a partir del siglo I que entraba al movimiento y hasta nuestros días, Hechos 15. En primer lugar, la persona que... Eran tres acciones. En primer lugar, la persona tenía que confesar a Jesús como su Salvador. Esto es vital. Eso es un creyente. En segundo lugar, debe de abstenerse de tres pecados como fruto de la salvación: homicidio, inmoralidad sexual e idolatría. Ese es el número dos. Y el tercer lugar, ha de congregarse para escuchar la escritura semana a semana, para crecer en los demás mandamientos, aparte de estos tres. Por medio de ellos, Dios tomará su poder, o en nuestras vidas Dios tomará de su poder y lo pondrá en nosotros y nos enseñará a vivir dentro de sus mandamientos. Esto fue lo que Jacob mandó al pueblo hacer. Por lo tanto, el verdadero creyente, y lo que está diciendo es, cuando persigue la santidad, persigue a Dios, y el hecho de estar detrás de Dios, Dios hace que podamos verlo, Dios hace que podamos realizarlo, pero no es mi meritocracia, y no quiero ser muy, al revés, perdón, quiero ser muy enfático en esto. No es mi meritocracia, no es que si yo guardo los mandamientos y no soy creyente, no pasa nada. No soy creyente en Jesús, es decir, no pasa nada. No, es al contrario. Es para el creyente a quien Dios guía, que va a perseguir a Dios. Y por supuesto, a un no creyente no le interesa seguir a Dios, no le interesa seguir a Jesús. Pero a un verdadero creyente no ve la vida sin Jesús. Este es el contexto en el cual yo quería hacer la demostración de cómo debemos de leer este versículo tan bonito, pero que a veces puede crear confusión. Seguid la paz con todos y seguid la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Versículo 15 en nuestro estudio. Dice, cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Y aquí vemos un planteamiento similar de parte del escritor, pero no está nuevamente hablando de meritocracia. Dice, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. ¿Será que se puede, una vez habiendo alcanzado la gracia de Dios, dejar perder la gracia? Algunas personas piensan que sí. Pero si pierdo la gracia de Dios, entonces yo me la había ganado. Ya no ha sido por obra de Dios, ya no ha sido gracia. Porque la gracia no me la puedo ganar, ese es un favor inmerecido. Si pierdo la gracia es que no era gracia. Entonces tenemos que ver, eh, analizar este versículo cuidadosamente, no cuidadosamente. Cuídense, aquí la palabra es episcope, que es una palabra compuesta, es muy común en el griego. El griego juntaba palabras, mientras que el hebreo, más que juntarlas, separa las raíces para que entendamos de qué se trata. Esta palabra episcope da origen a episcopo, lo que traducen como obispo, y es definitivamente un mensaje a los líderes. Epi es estar sobre y scopo es estar viendo. Sobrevean. Por eso traducen cuídense. Telescopio es una amplificación de vean. Microscopio es la disminución de una vista. Son palabras que usamos en castellano y que se originan de la misma idea. Por lo que, y hablándole de alguna forma como una homilía a los líderes, miren, ustedes cuiden de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cómo así? Aplicando la misma idea de la meritocracia, no quiere decir que si alguien se amarga, entonces, o sea, permite que haya amargura en su corazón, puede perder la gracia de Dios, porque repetimos, entonces no sería gracia. Lo que está diciendo es que la amargura causa un tamé. ¿Y qué es un tamé? Lo mencionábamos cuando hablábamos del capítulo 16, versículo 16 de Éxodo, de Levítico, perdón, y es la palabra, y estamos hablando de la palabra contaminados. Quiero recordar
que hay tres tipos de faltas en la Escritura en las cuales el sacrificio del Señor nos perdona. En total son tres faltas. Las voy a decir en el orden inverso al que leíamos el versículo 16. Los errores humanos, como humanos erramos. El dicho que dice errar es de humanos está completamente en lo correcto. Nosotros hemos perdido. Y hemos perdido el norte, perdón. Y esto es lo que normalmente se traduce como pecado, hatá. Pero es un error. A veces voluntario, porque me confundí. A veces involuntario, pero es un error. Pero es una falta a Dios. En segundo lugar, las rebeliones. La rebelión es una actitud del corazón que va en contra de Dios, por supuesto. Y eso es problema del humano. Pero en tercer lugar está lo tamé. Y lo tamé lo traducen lamentablemente como inmundo, lo traducen como impuro. Y entonces queda la sensación de que es ritual. No es ritual, no es del culto. Es una inhabilitación para algo. En el caso hacia Dios es una inhabilitación para compartir con Dios, para intimar con Dios, para tener relación con Dios. La amargura entonces nos inhabilita. Y el ejemplo de esto es, por ejemplo, va la redundancia, ¿por qué nosotros perseguimos la dieta bíblica? Porque las animales que no son parte de la dieta bíblica nos inhabilitan para conocer a Dios de alguna manera. Y nosotros no queremos que nuestra relación con Dios se vea afectada por nosotros. ¿Y por qué nos inhabilitan? Porque Él lo dijo. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Él. De la misma manera como una mujer, cuando está en su menstruación, está inhabilitada durante 7 días. Aunque su menstruación no dure 7 días, aunque dure 2, 3, 4 días, la mujer está inhabilitada para tener relaciones sexuales con su esposo. Todas, hay muchas faltas que la Biblia les llama eh, tamé, no se me viene el nombre de la traducción, creo que es impurezas, le llama impureza, que tiene que ver con inhabilitarnos en alguna forma en nuestra relación con Dios. Y yo sospecho, esto es una sospecha, que el hecho de eh, no guardar, por ejemplo, la dieta bíblica inhibe el conocimiento de la escritura. ¿Por qué? Porque la Biblia lo ha dicho, eso nos está inhabilitando, nos está volviendo incompatibles con algún aspecto de la santidad de Dios. Para vivir y disfrutar, entonces, la gracia, la amargura, nos pone culpa, pone una inhabilitación en nosotros y nos impide disfrutar, voy a decir, no en el sentido de vivir, sino en el sentido de tener conciencia que vivimos en la gracia de Dios. No está hablando de perder la gracia, está hablando de que no nos sentimos como que la alcanzamos. Recuerde usted que la gran mayoría de las inhabilitaciones en la escritura eran temporales. El mal llamado leproso, el tzaraat, el metzorá, era temporal. En lo que Dios lograba, pero Dios a su pueblo siempre le dio un proceso de habilitación. Y este proceso es el mismo que Él respetó cuando en el Evangelio a cada metzora, es decir, a cada leproso, a cada persona con una enfermedad cutánea que sanó, le dijo, ve y presenta una ofrenda, porque ese era un proceso de rehabilitación con Dios. Lo que está enseñando entonces es que en el contexto de seguir la paz con todos, en el contexto de comunidad, no debemos de detener el fluir de su gracia en nuestra vida, permitiendo que salga amargura en nosotros, en el sentido de amargarnos por algún evento. Y tiene que ver con lo mismo, con seguir la paz, tiene que ver con esas expectativas divinas del
creyente, de la nueva criatura, en el cual no se puede amargar, porque esto lo vuelve incompatible con la gracia. No que la gracia ya no esté, la gracia está ahí porque Dios la ha dado, pero yo me vuelvo incompatible a ella. Debo de no dejar que la amargura me toque. Y la amargura me puede tocar de dos formas: permitiendo que mi corazón se amargue o participando de la amargura del corazón de alguien más. El versículo 16 dice de la siguiente manera, para ir avanzando: que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Y si usted se percata, está hablando del contexto de comunidad y de lo que es seguir la paz. Lo ha estado explicando. De hecho, hoy leeremos hasta el versículo 17 en función de esto, porque es hasta donde llega y quiero terminar con el tema de comunidad hoy. Vemos que a Esaú se le asignan dos adjetivos. En el primer lugar, como inmoral. La palabra que el griego usa acá es la palabra fornos, que quiere decir fornicario literalmente, y que tiene que ver con todos los pecados de inmoralidad sexual que se registran en la escritura. Por eso yo he colocado la palabra inmoral en esta manera. Esto tiene que ver porque si usted recuerda el desempeño de Esaú, él tomó a dos esposas de un solo y luego que vio que a sus padres no le parecían, tomó una tercera, fue a tomar a alguien que era algo de la familia y entonces a, a los padres de Esaú les pareció, ¿verdad? Estaban decepcionados de la inmoralidad de su hijo. Y alguien pensará, bueno, ¿qué pasó con Jacob entonces? Decimos que también se equivocó, pero la escritura no lo llama inmoral porque él no lo manejó de la forma como su hermano. Esto entonces tiene que ver con que el creyente que está en la comunidad debe de cuidar la sexualidad de esta persona. Es decir, debemos de velar porque en las comunidades creyentes no tengamos personas de inmoralidad sexual. No podemos solapar esto, no debemos de hacerlo, sino que debemos de confrontar esa situación aún siguiendo la paz del Señor. En segundo lugar, se le llama a Esaú profano. La palabra profano tiene que ver o viene de socavar, pero se le llamó así por haber vendido su primogenitura. Es decir, él perdió su preeminencia, porque él vende lo eterno por algo temporal. Es decir, él está frente a su hermano, ve que su hermano tiene comida y él le dice, vendeme la primogenitura. ¿Y qué es la primogenitura? La primogenitura, perdón, como hemos mencionado y como lo enseñamos en alguna porción, más que ver con el primer hijo, tenía que ver con la preeminencia de esa persona para continuar con la promesa de Dios hacia la familia. A Esaú eso no le interesaba y se lo vendió a su hermano. Por eso, cuando Rebeca oye que Dios le dice, que Isaac le dice a su hijo Esaú que vaya y le case algo porque le va a dar la bendición, Rebeca se asusta y en lugar de involucrar a Dios, engañan a Isaac con Jacob poniéndose pieles de cordero, y usted conoce la historia, es muy interesante. Lo único que tenían era confiar en Dios, porque Dios sabía que la primogenitura ya no le pertenecía a Esaú. Esaú la había profanado, es decir, la había socavado, la había menospreciado. Y como creyentes debemos de abstenernos de socavar las cosas espirituales en función de las cosas temporales. De eso está hablando. Es tan fácil hoy en día sacrificar la la eternidad, es decir, la escritura, el estudio, por querer más dinero, por querer más cosas,
y señalamos que el creyente debe de tener como una prioridad el crecimiento espiritual, el crecimiento en las cosas incorruptibles. Y eso es lo que está señalando el escritor como un aspecto de la paz, como un aspecto de la santidad. No sea como Esaú, que incluso buscó, dice, con una emoción el arrepentimiento, pero no lo logró, dice. El versículo 17, de hecho, lo enseña así, porque saben que aún después, cuando quiso heredar la bendición, cuando va y le dice, papá, no tienes una bendición para mí y está llorando, dice, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Y esto me llama tanto la atención porque siempre cuando había leído la historia en Génesis, yo pensaba, ¿por qué Isaac no le da una bendición? ¿Por qué no le puede decir, no, hombre, tranquilo? ¿Por qué era tan importante la bendición que sí le había dado Jacob a Isaac? Pero es precisamente por esto, porque Isaac ha percibido que se ha socavado la bendición en ese trato que sus hijos tuvieron. Y aunque Jacob la ha conseguido con engaño, sabe que cobra conciencia en ese momento de que su hijo Esaú, perdón, ya no la merece. Y por eso no le da la bendición, porque la preeminencia ahora iba a ir con Jacob. Y por eso después cuando eh, su esposa le aborda y le dice, mira, enviemos a nuestro hijo a Aram para que vaya a buscar esposa allá, él está completamente de acuerdo y le dice lo que le dice y lo bendice nuevamente porque es lo que tiene que ocurrir. Él no ha profanado, al contrario, él ha sufrido, Jacob, me refiero, él ahora lo va a sufrir también el hecho de tener que irse exiliado porque prefirió las cosas espirituales. Entonces, Esaú llega, se pone con lágrimas, pero Dios no le da por dónde entrar. Todos estos versículos que hemos leído desde el 14 hasta el 17 ha estado hablando de seguir la shalom y la santidad. Seguir la shalom es seguir al Mesías. Seguir la santidad es seguir al Mesías. Por supuesto, desde la perspectiva de sus mandamientos y las aplicaciones que él ha hecho. Pero también teniendo en cuenta que la amargura, la inmoralidad y la profanación, que en este caso es menospreciar lo espiritual por lo temporal, como lo hizo Esaú. Es necesario dar testimonio a los demás, por supuesto. No nos cansemos de decir y de hablar la verdad. Sin embargo, si las personas no hacen caso a ello, es también necesario seguirles amando, pues quien da la convicción es Dios. Le agradezco por sintonizarme, deseo que esté muy bien y lo espero la próxima semana cuando continuaremos a partir del versículo 18. Un fuerte abrazo, muchas bendiciones, hasta pronto. Estamos muy contentos de que usted nos haya acompañado en este estudio de la palabra del Señor. En Misión de Fe Misco, en el país de Guatemala, en la ciudad de Misco, nos esforzamos por subir una transmisión semanal del Testamento de los Antiguos y también del Evangelio. Y para nosotros su compañía es muy importante. Quisiéramos también invitarles a seguirnos en nuestras redes sociales para que usted pueda ver los mensajes escriturales que estamos colocando en ellas. Estamos en TikTok, Facebook, X o X, antiguo Twitter y por supuesto también en Instagram. Y para terminar, me gustaría sugerirle que si usted desea apoyar esta causa, lo puede hacer compartiendo este video, haciendo algún comentario o suscribiéndose al canal, a nuestro canal para activar las notificaciones y así cada vez que tengamos un estudio pueda llegarle. Nuevamente, gracias por acompañarnos. Que Dios lo bendiga. Que esté muy bien. Lo esperamos a la próxima.